Gracias a Dios por sus bendiciones. Bien, en los últimos meses como iglesia hemos estado tocando y abordando algunos temas que conciernen completamente a nuestra fe, que tienen todo que ver con nuestro desarrollo como creyentes. Hasta el mes de diciembre estábamos hablando acerca de quién es Dios, cuál es ese Dios al que nosotros adoramos, lo asombroso, lo maravilloso que es Él. A través de la palabra pudimos ver algunos de esos atributos, como la ira de Dios, el amor de Dios, la justicia de Dios, y podíamos comprender a través de esto cuán asombroso es ese Dios. Luego, desde el mes de enero hacia acá, finales de enero, hemos estado hablando acerca del servicio. De cómo nosotros debiéramos responder a ese Dios tan maravilloso, tan asombroso, de quién puede servir, de cómo es el carácter del siervo. Hace 8 días el pastor tenía el privilegio de enseñar acerca de las excelencias del siervo. Y aunque hablábamos y Pablo hacía referencia a que estas excelencias o características son las que describen a un obispo, si nosotros somos conscientes, debieran ser las excelencias que describen a un creyente. Todos nosotros como creyentes estamos llamados a ser irreprensibles, estamos llamados a ser maridos de una sola mujer, estamos llamados a ser piadosos, no dados al vino, no peleones, estamos llamados a ser ejemplo en nuestra casa. Esto no se limita al hecho de ser obispo. Si usted salió hace 8 días con una conciencia que le decía, menos mal yo no voy a ser pastor, o menos mal las mujeres no pueden ser pastoras porque qué difícil es eso. Si usted salió pensando eso, bueno, pues permítame empezar hoy diciendo que eso no tiene que ver solamente con quienes están llamados al ministerio pastoral. Tiene que ver con quienes están llamados a la vida eterna, con usted y conmigo. Tiene que ver con nosotros. Luego de haber visto esto, luego de haber estudiado cuán grande es nuestro Dios, luego de haber visto cuán asombroso es Él, cuán grandes son sus atributos, luego de haber visto cómo debiera ser el carácter del siervo, a quién servimos nosotros, luego de haber pasado por todo esto, quizás lo que debe pasar ahora mismo entre nosotros o dentro de nosotros es el hacernos una pregunta, y es ¿qué hacemos ahora? Está bien, sí, Dios es asombroso y la característica de un siervo es esta. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Mateo capítulo 4, versículo 10 dice: entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El creyente está llamado no solo a adorar a Dios, está llamado a servir a Dios. No hay adoración sin servicio. No hay adoración sin servicio. Si usted está acá en esta mañana sentado o está escuchando este mensaje ahora mismo o lo programó otro día y es un creyente que se ha limitado a venir a la iglesia, a orar, a estudiar la palabra, pero no ha tenido un compromiso todavía con la obra, no se ha comprometido con desarrollar algún ministerio dentro de la iglesia, entonces usted le están pasando dos cosas. La primera, puede ser que la Biblia que usted está leyendo no es la Biblia, no es la palabra de Dios. Puede ser eso que le esté pasando. Le puede estar pasando también que no está entendiendo lo que la Biblia dice. Eso le puede estar pasando. Y una tercera cosa que es muy peligrosa es que usted entiende la Biblia, le estudia la Biblia correcta, pero de manera intencional le está desobedeciendo a Dios. No hay adoración sin servicio. No hay adoración sin servicio. Muchos de nosotros, y hablo por algunas personas que están aquí, hablo desde lo que me ha pasado a mí, en este caso junto con mi esposa, hemos pasado por situaciones difíciles en iglesias donde en algunos momentos sentimos que nuestra fe fue maltratada, y permítame ponerlo entre comillas, porque finalmente todo esto hace parte de un proceso de Dios, hace parte de lo que Dios tiene para nosotros. O sea, usted y yo no somos quienes para no ser maltratados. Es más, el maltrato debiera ser algo a lo que usted y yo estamos acostumbrados, porque realmente lo que estamos realmente acostumbrados y nos fluye súper bien es a estar cómodos, pero nosotros debiéramos estar acostumbrados a ser maltratados. Sin embargo, cuando pasamos por etapas en las que estamos en algunas iglesias donde decimos, mi experiencia con el servicio fue tal que yo no quiero volver a saber nada de la obra. Esta semana recordábamos con una amiga nuestra llegada a la iglesia, y nosotros llegamos y si ustedes creen que yo hice algo rápido, no me conocieron cuando recién llegué a la iglesia. Nosotros junto con mi esposa llegábamos a las 10:05 cuando la alabanza había empezado, y nos íbamos a las 11:55 antes de que el culto terminara, porque no queríamos tener un compromiso con la obra.
porque nos sentíamos eso así, maltratados, sentíamos que no nos merecíamos lo que nos había pasado y demás. Consideramos siempre que Dios es fiel, consideramos siempre que Él es soberano, pero de cierta manera decíamos, bueno, no queremos servir todavía. Cuando no pasaron, no sé, 2 meses y el Señor dio la oportunidad de que nosotros comenzáramos a servir en la iglesia, junto con mi esposa dijimos, bueno, permítanos orar, pastor. Ese orar es, permítanos hacer un momento lo que queremos y más. Y luego, junto con mi esposa decíamos, bueno, ¿quiénes somos nosotros para negarnos al servicio al Señor? ¿Quiénes somos nosotros para decirle al Señor, no, Señor, permíteme orar a ver si me voy contigo o no? Permíteme orar para ver si te sirvo o no. Con esto lo que quiero decir, y antes de entrar en el punto, en el sermón como tal, es, no importa por qué pruebas o dificultades haya pasado usted en alguna congregación. Es más, no importa por qué pruebas o situaciones haya pasado usted aquí en la iglesia. Usted y yo estamos llamados a adorar, y adorar es servir también. Usted y yo estamos llamados a servir. Estamos llamados a servir. Si usted antepone lo que le pasó en el pasado, lo que le ocurrió en un pasado, si usted antepone la situación o la experiencia que tuvo con un pastor o con un líder, lo antepone para no servir a Dios, usted realmente no está anteponiendo, no está colocando eso como excusa. Usted se está poniendo a sí mismo como una excusa. El servicio es incomodidad. El servicio es incomodidad. El servicio es estar dispuestos a ser maltratados, es estar dispuestos a ser rechazados, es estar dispuestos a ser vistos como objetos raros, es estar dispuestos a no ser tratados como nos merecemos. De eso se trata el servicio. Mateo 22, en el versículo 37 dice, y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y esto que Jesús menciona acá no es menos que una entrega total en adoración, pero tampoco es menos que una entrega total en servicio a Dios. No hay adoración sin servicio, permítame repetir esto. Y esto de no hay adoración sin servicio se ve reflejado en el versículo 39 de ese mismo pasaje. Jesús dice, y el segundo mandamiento es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor al prójimo se demuestra sirviendo. Yo personalmente creo que hay solo 2 maneras de demostrar cuánto amo a mi prójimo. 1, perdonando. Es una de las maneras en las que yo demuestro cuánto amo a mi prójimo. Y 2, sirviendo. No hay otra forma. Usted no puede decir que ama porque saluda bonito. Usted no puede decir que ama porque siempre tiene una sonrisa. Usted solamente puede demostrar que ama cuando perdona y cuando sirve. Cuando perdona y cuando sirve. Estamos llamados a esto. Ahora, la pregunta es, quizás al decir esto, usted dice, bueno, está bien, hay que servir. Vamos a servir. Hágale. ¿Dónde me inscribo? ¿Dónde está el grupo de alabanza? ¿Dónde está el líder? ¿Dónde está Gamaliel y digo que quiero tocar? ¿Dónde está Keila y Jorge y me inscribo para la clase de niños? ¿Dónde está el hermano Aníbal y me inscribo para ser parte de los sugieres? Voy corriendo al servicio. Bueno, antes de eso, es necesario que nosotros hagamos algunas consideraciones y una en especial en esta mañana. El título del sermón en esta mañana es el rol del hombre y la mujer en la iglesia local. El rol del hombre y la mujer en la iglesia local. Y estas consideraciones permítame empezar diciendo lo siguiente, y es, la iglesia no es una empresa. Usted no dice, pastor, ¿qué persona falta aquí? Si nos falta una persona que cubra tal área. Bueno, le dejo mi hoja de vida, yo trabajé en algunas empresas haciendo esto y esto, y pues si le sirvo, pastor, pues ahí estoy a la orden para que me use. La iglesia no es una empresa. Tampoco la iglesia funciona a manera de meritocracia. Meritocracia, como ustedes saben, es el hecho de, bueno, tú tienes todo el perfil para esto, desarrolla esa labor, desarrolla esa función. La iglesia no funciona por meritocracia. Y damos muchas gracias a Dios porque ni la iglesia, ni el Señor, ni la fe funciona por meritocracia. Porque si la iglesia y si las cosas en el Señor funcionaran por méritos, lo único que nosotros merecemos es la muerte. Es la muerte. Entonces, la obra del Señor no funciona por méritos. Y esto es necesario mencionarlo porque constantemente vemos a personas y decimos, uy, yo podría hacerlo mejor. O fulanito de tal podría desarrollarlo mejor. O fulanito de tal ha estado todo el tiempo ahí, se merece hacer esa cosa. Se merece desarrollar tal ministerio. ¿Por qué se lo dieron a este otro? ¿Qué hace esto? ¿Qué es lo otro? ¿Qué es aquello? La iglesia no funciona por meritocracia. La iglesia es la iglesia del Señor. Cuando visitamos una casa siempre llevamos o debiéramos llevar en mente que estamos en la casa ajena, en la casa de otra persona, y haremos y estaremos bajo las normas que esa persona nos ponga. Bueno, la iglesia es la iglesia del Señor, y si vamos a servir en la iglesia y vamos a estar en la iglesia, vamos a conocer las normas que Dios tiene para la iglesia.
Nosotros no podemos traer las normas del mundo a la iglesia. El Señor ya tiene sus normas, lo que debemos es conocerlas y aplicarlas. Es lo que nos corresponde. Dios ha establecido un orden para todas las cosas, y como todo lo que Él establece lo hace para nuestro bienestar, y bienestar no es necesariamente nuestra alegría, lo hace para nuestro bienestar, pero sobre todo lo hace para su gloria. Sobre todo lo hace para su gloria. Así que el orden que Dios ha establecido para la iglesia local lo estableció no para que nosotros nos sintamos cómodos, no para que nosotros nos sintamos a gusto, no para que nosotros desarrollemos nuestro potencial, lo desarrolló para la alabanza de su gloria. Para eso ha estipulado Dios el orden que tiene. El ministerio, cualquiera que éste sea, no es por mérito, no funciona por mérito. Y si bien no es por mérito, sino que es de acuerdo al orden que Dios ha establecido, veamos esta mañana entonces cuál es ese orden que Dios ha establecido para nosotros como hombres y mujeres dentro de la congregación. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versos 2 y 3. Permítame quitar esto porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Oremos por un momento, por favor. Señor, esta es tu palabra y solo suplicamos que nos permitas acogernos a ella, Señor. Tú sabes acerca del temor que produce, Señor, para mí el estar parado ante ti hoy, Señor, ante la congregación, no solamente por el tema, sino porque eres tú, Señor. La principal audiencia eres tú, y tú examinas nuestros corazones y pruebas nuestras vidas, Dios. Yo solo quisiera pedirte con todo mi corazón que quites todo lo que hay de mí, Señor, y pongas tu palabra, pongas tu consejo, que hables a nuestro corazón, y que aún yo mismo, Señor, aquí en este lugar pueda ser redarguido acerca del rol que debo desempeñar, para que al fin de cuentas, Dios, tu nombre sea glorificado, tu nombre sea exaltado. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Empieza diciendo el apóstol Pablo en el versículo 3: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo. Cristo es la cabeza. Detengámonos ahí por un momento. La iglesia no existe por la gente ni para la gente. Una iglesia que dice el propósito de esta iglesia es que vengan muchas personas, es una iglesia humanista. Una iglesia que dice, bueno, ¿qué hacemos para que crezcamos, para que tengamos muchas personas y demás? Es una iglesia que está pensando en cantidad y en número, y no en Cristo. La iglesia no existe por la gente ni para la gente. Es cierto, la iglesia congrega a miles de pecadores en cada reunión en muchas partes del mundo. Y estos pecadores, al ser confrontados y expuestos por la palabra, por gracia de Dios, algunos de ellos son transformados mediante la obra del Espíritu Santo. Y esa transformación en su manera de vivir causa que en algunos las familias se restauren, en otros no. Causa que en algunos las finanzas mejoren, en otros no. Causa que en algunos las enfermedades se vayan, en otros no. ¿Sí? En algunos pasa eso. Sin embargo, la iglesia no se trata de la gente, la iglesia se trata de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Colosenses capítulo 1 versos 16 al 18 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y en él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que él tenga en todo la primacía. La iglesia es de Cristo. Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia no es de un pastor, la iglesia no le pertenece a un grupo de personas, la iglesia es de Cristo. La iglesia es de Cristo, y eso es un factor súper importante de entender. No es cualquier cosa, aunque es una obviedad, no es cualquier cosa.
Porque si nosotros estamos anhelando el ministerio, si nosotros varones soñamos con servir a Dios para tener muchas personas reunidas a nuestro alrededor, que escuchen nuestro consejo, sean cambiadas a causa de lo que nosotros predicamos, que podamos darles consejos que con el tiempo cambien sus vidas, arreglen sus familias, los arreglen en tantas áreas, y al final nosotros podamos decir, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 500 ovejas tengo en mi iglesia. Entonces yo no estoy enfocado. La iglesia le pertenece a Cristo. La iglesia es del Señor. Él es la cabeza de la iglesia. Efesios capítulo 1 versículos 21 al 23 dice: muy por encima de todo, principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies. Y a él, a Cristo, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Cristo es la cabeza de la iglesia. La iglesia no le pertenece a un hombre, la iglesia es del Señor. La iglesia es del Señor. Cristo es la cabeza, y es por esto que todo se vuelve un desastre cuando se pierde de vista esto. La iglesia no es un centro de entretenimiento, la iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Y Él es la cabeza. La iglesia no es para la gente. Si usted ve personas deprimidas y demás, invítelas a la iglesia, porque seguramente Dios tiene una palabra para ellas. Pero si usted ve personas alegres, invítelas a la iglesia, porque seguramente Dios tiene una palabra para ellas. O sea, la iglesia no está para levantar el ánimo, la iglesia está para confrontar el pecado. La iglesia es del Señor. Ese es como primer punto. Luego sigue diciendo, la segunda parte dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo, y el varón es la cabeza de la mujer. El liderazgo del varón en la iglesia, la principal responsabilidad del liderazgo en la iglesia recae sobre el hombre. Desde la creación, Dios pensó en que el hombre cumpliera no solo el rol de autoridad, sino el rol de cuidado. Desde la creación. Génesis capítulo 2 versículo 7 dice: entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y luego en el versículo 15 en adelante dice: entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Desde el principio Dios estipuló que fuera el hombre quien liderara, quien fuera adelante, quien asumiera, pero no para engrandecerlo como muchos de nosotros creemos, no para ponerlo como por encima de todas las cosas. ¿A quién puso Dios por cabeza sobre todo? A Cristo. Acabamos de leer, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a su iglesia. La cabeza es Cristo. Él es la cabeza. El hombre debe cumplir como tal un rol de autoridad y de cuidado sobre la iglesia. Efesios capítulo 5 versículo 22 menciona un rol que, si bien aplica para el hogar, tiene todo que ver con nuestra congregación también, o con la iglesia local. Dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador de su cuerpo. El mismo modelo que Dios usa para la creación y para el matrimonio es el que utiliza para la iglesia local. Ahora, si bien el hombre es cabeza en la iglesia local, como en el matrimonio, no solo se demanda que sea líder, sino que se demanda que sobre todo demuestre en el servicio un amor sacrificial. Más adelante leemos en Efesios que dice que en Efesios, en el capítulo 5, versículos más adelante dice: sino que se entregó y se santificó a sí mismo para entregársela a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga. Nosotros somos llamados como hombres a ser líderes no para ejercer nuestra autoridad, no para poner un plan sobre la mesa y decir: usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto, y así desarrollemos el plan que yo tengo, desarrollemos lo que yo mismo he planeado, desarrollemos lo que yo mismo he diseñado. Nosotros estamos llamados a ser líderes en la iglesia para demostrar el amor del Señor, principalmente para eso, principalmente para eso. La principal característica de un líder conforme a la voluntad del Señor no es su capacidad de mando, no es su capacidad o su estrategia, no es su capacidad para hacer planes y llevarlos a cabo. La principal característica de un líder conforme a la voluntad de Dios es la capacidad de reconocerse incompetente, incapaz y dependiente absolutamente de Dios. Esa dependencia despierta amor por las personas, esa dependencia despierta pasión por Cristo, esa dependencia despierta dependencia, válgame la redundancia, por su palabra, por la vida de oración.
Ahora no solo somos llamados a ser líderes en cuanto al altar, en cuanto a dirigir ministerios. Hechos capítulo 6, versículos del 1 al 7, mencionan una escena en la que hombres son llamados a servir. Y dice, por aquellos días, al multiplicarse el número de los discípulos, surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los otros judíos nativos, porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Entonces los 12 convocaron la congregación entre los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros mujeres. Hechos capítulo 6, versículo 1 al 7. Por favor, léalo porque de pronto yo estoy leyéndolo mal y como es el día de la mujer, de pronto mi computador se trabó. Escoged entre vosotros, ¿qué? Varones. Varones. Había que servir a las mesas. ¿Y a quiénes buscaron? A varones. Ahora, a varones cualquiera. Eso sí, es para servir a la mesa, cualquiera puede hacerlo. Si es para una labor que no es el ejercicio del ministerio, cualquiera puede hacerlo. Mientras no se trate de subir al altar, eso no importa cómo esté uno. No. ¿Cómo era la característica de estos varones que iban a servir a las mesas y ver que las personas pudieran comer lo que tenían que comer? Dice, por tanto, hermanos, escoged entre vosotros 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esa tarea. Mientras tanto, nosotros nos encargaremos de la oración y el ministerio de la palabra. Y lo propuesto tuvo aprobación por toda la congregación y escogieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, los cuales presentaron ante los apóstoles y después de orar pusieron sus manos sobre ellos y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y en muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Si usted está esperando que lo llamen para pastor, para empezar a servir, usted no está leyendo la Biblia, usted no está entendiendo el ministerio, usted no está entendiendo la fe. Usted no está entendiendo la fe. Si yo preguntara en esta mañana, y no lo voy a hacer, si les pidieran esta mañana que levantaran su mano, y eso es lo que no voy a hacer, porque igual la pregunta sí la voy a hacer, y es, ¿cuántos de ustedes realmente desean servir a Dios? Por favor, no lo respondan. ¿Cuántos de ustedes realmente desean en su corazón servir al Señor? Dicen, lo que me toque hacer, de predicar para arriba, lo que me toque hacer, de cantar para arriba, lo que me toque hacer, de ser líder de algún ministerio para arriba, lo que me toque hacer, porque mi perfil da para ser líder. Yo ya no estoy para ser raso, para obedecer. Me sobrevaloro, me sobreestimo. Mi perfil está sobrevalorado. No cumpliría con lo que Dios me permitió capacitarme afuera. Cualquiera que quiere ser grande en el reino de los cielos debe hacerse pequeño en la tierra. Amados varones, estimados varones, la responsabilidad del liderazgo, la responsabilidad que nosotros tenemos en la iglesia, es una responsabilidad que no solo va acompañada de autoridad, no es solo nos es dada autoridad, nos es dada una enorme responsabilidad, un enorme cuidado. Necesitamos depender del Señor para poder desarrollar esta labor, este rol dentro de la congregación. Muchos de nosotros no queremos sino predicar. Creemos que ciertas áreas del servicio no están reservadas, solo están reservadas para las mujeres. No queremos lavar baños, no queremos ser maestros de niños, no queremos participar de ministerios que no tienen una exposición pública. Si pensamos de esta forma, nuestro movimiento no es el cristianismo. Nosotros somos machismo, participamos del machismo. Si usted y yo, como hombres, no hacemos ciertas cosas solo porque eso es para mujeres, usted y yo somos machistas. Dios nos guarde de eso. Dios nos guarde de eso. Jesús lavó los pies de sus discípulos. Jesús lavó los pies de sus discípulos y usted y yo no lavamos un baño porque consideramos que eso es una tarea asignada para una mujer. Dios nos guarde de eso. Ahora la iglesia quizás no sufre mucho de hombres que humillan a mujeres en el servicio o que con su posición de liderazgo. Y esto no es porque los hombres hayamos entendido el rol. Es decir, la iglesia no sufre de ese tipo de autoridad o de dictaduras porque los hombres entendieron el rol. Más bien, la iglesia no sufre de esto porque cada vez hay menos hombres que están dispuestos a sacrificar su comodidad o su tiempo para servir en la iglesia local. Nosotros como hombres podemos cuadrar un partido de fútbol. Decimos tantas personas ahí esta noche, nos faltan 5 personas. No se preocupe, yo las busco. Podemos cuadrar eso. Podemos cuadrar una salida a cualquier sitio. Pero nos queda muy difícil, siendo sinceros, cuadrar un grupo de personas que vayan y visiten a una persona que está enferma. Entre nosotros hay personas que hace días no vienen a la iglesia y creemos que es tarea del grupo Caleb
¿O es tarea de las hermanas estar pendiente de ese tipo de asuntos? Permítame recordar una frase del principio. Si usted dice que adora al Señor pero no está sirviendo, su adoración es una adoración falsa. Usted no está adorando al Señor realmente. Usted no está adorando al Señor. No hay adoración sin servicio. Podemos cuadrar entonces un partido con un grupo de personas, pero nos cuesta mucho cuadrar un grupo de personas para hacer la obra del Señor. Muchos no servimos prestando nuestras casas para un discipulado, porque ni siquiera en nuestras casas hemos aprendido a desarrollar el liderazgo bíblico. Es más, muchos de nosotros preferimos que una mujer asuma el rol de predicadora que disponer nuestras vidas, estudiar la palabra de Dios, buscar a Dios en oración y decirle: Señor, acá estoy, ¿qué quieres que haga? Estoy preparado para asumir el rol que has determinado para mí. Varones, no podemos seguir cayendo en el descuido del liderazgo. La primera vez que el hombre descuidó el liderazgo fue en el Edén, y usted y yo sabemos cómo terminó el asunto. Usted y yo sabemos cómo terminó ese asunto. Varones, no descuidemos el liderazgo. No descuidemos el liderazgo. Amados hermanos, y lo tremendo de todo esto es que Dios nos va a juzgar por esto. Siento una profunda vergüenza cuando mi esposa tiene una pregunta respecto a algún tema bíblico y no sobre, no sé, cuán grande es el amor de Dios, ¿no? Yo le digo tan alto que no puedo ir arriba de él. No tiene que ver. Una pregunta más profunda. Y cuando me pregunte yo quedo, siento una profunda vergüenza cuando eso pasa. Siento una profunda vergüenza cuando mi esposa tiene que decir: ya quiero ir a la iglesia para preguntarle al pastor eso del tema bíblico que no entendí. Siento una profunda vergüenza cuando eso ocurre. Primero a los Corintios capítulo 14 y en el versículo 34 dice: vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Por ahora no vayamos allá, vayamos a lo siguiente. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. No, hasta ahí, quedemos ahí. Pregunten en casa a sus maridos. Ese texto no debería estar allí. Para mí sería muy bueno que ese texto no estuviera allí. Para mí sería muy bueno que ese texto dijera: y si no entendió algo, quédese hasta el final del culto y pregúntele al pastor, porque su marido no tiene la responsabilidad de estarle resolviendo sus dudas teológicas. La Biblia no dice eso. La Biblia dice: si tienen dudas, pregúnteselas a sus maridos. Lo cual esto tiene más que ver con nosotros que con las mujeres. Esto quiere decir que usted y yo como varones debemos estar preparados teológicamente para responder a las dudas, no solamente de nuestras esposas, sino de las personas de la iglesia. Recordemos que aún, lo que mencionábamos en Hechos, aún para servir a las mesas buscaron varones piadosos, llenos de sabiduría, aún para servir a las mesas. Aún para servir a las mesas. Mire, la iglesia no tiene un perfil de personas. La iglesia no dice: bueno, el perfil para el ujier es una persona que no ame mucho la palabra. Es decir, que la ame lo suficiente como para leerla una vez a la semana. Que se sepa el Padre Nuestro y que sepa cuáles son los 10 mandamientos. Y que sepa cuáles son las 5 solas. Con eso sería suficiente. Si no las puede explicar, con que sepa cuáles son las 5 solas es suficiente. Nosotros no tenemos un perfil para esto. No hay un perfil para esto. Nosotros como creyentes debemos estar llamados todos a estar enamorados profundamente de Dios, a ir profundamente a su palabra, a ir profundamente a ella, a escudriñar lo que dice la Biblia acerca de ella. Bien sea que nuestra labor sea cuidar el carro afuera, enseñar aquí adentro, enseñar arriba a los niños, preparar un tinto. Usted y yo debiéramos estar preparados teológicamente para responder a las dudas de nuestra esposa. Siento una profunda vergüenza cuando no puedo responder a las dudas teológicas que mi esposa me presenta. Y esto solamente me ha ayudado a convencerme a que nadie va a contestar las dudas teológicas de mi esposa. Mi esposa no tendrá que ir a buscar al pastor para responder una duda teológica de mi familia. Seré yo quien le responda a mis hijos, quien le responda a mi esposa. Seré yo quien lo haga. Y si más adelante el Señor nos permite tener hijos, seré yo quien eduque a mis hijos en la fe. Seré yo quien les explique a mis hijos acerca de la expiación, acerca de la justificación. Seré yo quien lo haga. Ahora, ¿quién lo va a hacer en su casa? Amados varones, hablo con ustedes. ¿Quién lo va a hacer en su casa? ¿Quién lo va a hacer en su casa? Una de las características para un apóstol, para un obispo, es que gobierne bien su casa. Que gobierne bien su casa.
Hablando acerca de este tema de la mujer, permítame entrar en el tercer punto y es el que menciona primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 11 y 12. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versos 11 y 12. Entonces hemos visto hasta ahora que primero la iglesia le pertenece al Señor. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. La iglesia existe por Él, no para nosotros. Existe para Él, no por nosotros, existe por Él. Él es la cabeza. Segundo, la responsabilidad del liderazgo dentro de la iglesia le corresponde a los hombres. Ahora ya vimos que no es solamente mandar. No es la responsabilidad de mandar, es la responsabilidad de liderar. Y no la responsabilidad de liderar como el mundo cree que se lidera. Liderar como Cristo lideró. Esa responsabilidad nos corresponde a nosotros los hombres. Esa responsabilidad nos compete a nosotros. Que dice 2 Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2, versos 11 y 12, dice: la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Tan difícil como es para nosotros los hombres poder asumir nuestro rol de manera bíblica, sometiendo nuestra vida a la voluntad de Dios, no descuidando nuestra relación con Dios y asumir el sacerdocio en nuestra casa, así de difícil como suena, así de difícil es para la mujer someterse al liderazgo de un hombre. Lo ha sido siempre desde el principio. Desde el principio. Pasó en el Edén, estaba pasando en Éfeso, posiblemente estaba pasando en Creta, pasó en Corinto, pasa en Santa Lucía, pasa en Bogotá, pasa en Colombia. Es muy difícil para las mujeres poder asumir, poder sujetarse a ese rol. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versos 33 al 35, y perdóneme que lo haga usar tanto su Biblia, no le hubiera dicho que trajera. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versos 33 al 35 dice: porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, y como en todas las iglesias de los santos, las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les es permitido hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. Permítame leer un comentario del autor William Hendrickson al respecto. Él dice: aunque estas palabras, y es cierto lo que vamos a leer, aunque estas palabras puedan parecer poco amistosas, porque además si uno las lee, uno las evita constantemente, aunque puedan parecer poco amistosas, en realidad son todo lo opuesto. En realidad expresan el sentimiento de tierna simpatía y de comprensión básica. Quieren decir que la mujer no entra en la esfera de actividad para la cual, a fuerza de su creación misma, no es apta. Que el ave no trate de vivir bajo el agua, que el pez no trate de vivir sobre la tierra, que la mujer no desee ejercer autoridad sobre el hombre, enseñándole en los cultos públicos. Por amor de ella y por el bienestar espiritual de la iglesia, se prohíbe esta pecaminosa intromisión en la autoridad divina. Voy a hacer un paréntesis aquí, y es bueno aclarar que el contexto de estos versículos son el culto, la iglesia, las reuniones de la iglesia local. Si en su trabajo, mujer, usted tiene hombres bajo su autoridad, usted no debe salir de aquí a renunciar, ni mañana como agacharle la cabeza y decir: no, pues lo que usted diga, porque en la iglesia me enseñaron que yo no puedo ejercer autoridad sobre eso. No, si usted es la jefe en su trabajo, es la jefe en su trabajo. Si usted es profesional y experta en una rama específica en su ambiente laboral o académico y debe dar una conferencia, no le diga: bueno, yo doy la conferencia, pero si no van hombres. No, hágalo, tranquila, desarrolle ese rol. ¿Sí? Esto que estamos hablando aquí tiene que ver con la iglesia local. Recuerde, estamos hablando de la iglesia del Señor. ¿Sí? Estamos hablando de la iglesia del Señor. Estamos hablando de la iglesia del Señor. Ahora, aunque estamos hablando de la iglesia del Señor, y aunque esto era un paréntesis, muchos dirán: pero si afuera me permiten hacerlo, ¿por qué aquí no me permiten explotar todo el potencial? No saben la predicadora que se pierden, no saben la autoridad que se pierden, no saben toda la estrategia que yo tengo, no saben lo fría, lo calculadora que yo soy para los problemas, para los proyectos, no saben todas las cosas que he sacado adelante. Pastor, hermano, aquí está, mire, yo saqué adelante este proyecto en mi trabajo, yo saqué adelante este proyecto en el barrio, yo saqué adelante esto. Escúcheme,
La iglesia no es el barrio, la iglesia no es la empresa, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo tiene normas y Cristo estableció cómo debía funcionar. El punto de nosotros es esto. ¿Por qué es tan difícil, como lo mencionábamos hace un rato, para la mujer someterse a esto? ¿Y por qué es tan difícil para nosotros los hombres poder desarrollar ese rol? Porque la cultura ha permeado la iglesia. Porque la cultura está entrometiéndose en la iglesia y queriendo sembrar su parte aquí. Y a propósito de la cultura, hay quienes dicen que ese texto es un texto cultural, que era que en esa iglesia en ese momento estaba pasando. El problema es que quienes dicen eso tienen el mismo argumento para Corinto, tienen el mismo argumento para Éfeso, tienen el mismo argumento para Creta, pero ¿qué argumento tenemos para el huerto del Edén? No hay argumento. Pablo escribe en los versículos 13 y 14 de ese texto de 1 de Timoteo: porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. 1 de Timoteo capítulo 2 versículos 13 y 14. Adán fue primero, él tenía la responsabilidad de gobernar y cuidar la tierra. Eva fue creada de Adán para ser ayuda idónea, para complementarlo, porque Adán solo era incapaz de cumplir con la función que tenía de llenar la tierra y sojuzgarla. Así que la mujer fue creada como complemento. El día en que ella ya no quiso ser ayuda, sino que se propuso usurpar el lugar y tomar el lugar de liderazgo, quedó en un estado frágil, en estado de indefensión. Y en ese estado, fuera de la voluntad de Dios, fue presa fácil del engaño. Cuando esto pasa, cuando una mujer asume el liderazgo dentro de la iglesia, se sale de la voluntad de Dios. Cuando una mujer asume el rol de pastora dentro de una iglesia, se va de la voluntad de Dios. Y una persona, por más amante, por más creyente, por más que profese a Cristo, que se vaya de la voluntad de Dios, es propensa al engaño. Es propensa al engaño. Yo no dudo en mi corazón que hay muchas personas, muchas mujeres en iglesias que sirven hoy en día como pastoras, que tienen realmente en su corazón un profundo anhelo de honrar y servir al Señor. Pero ese profundo anhelo de honrar y servir al Señor le ha faltado un profundo estudio de la palabra de Dios. Le ha faltado un profundo estudio de la palabra de Dios. Miren, para servir al Señor no solamente se necesita pasión, se necesita sabiduría. Se necesita sabiduría. Porque la pasión desenfrenada, la pasión que no está encaminada, la pasión que no está en el marco de la fe, la pasión que no está en el marco de la fe, la pasión que no está encerrada dentro de los parámetros que el Señor ha establecido, sencillamente terminan en herejías, terminan en sectas, terminan en cualquier cantidad de cosas que atentan contra el corazón del Señor, que atentan contra la obra del Señor. La mujer como el hombre tiene la enorme responsabilidad de ir a Dios todos los días en oración y en estudio profundo de la palabra para poder enseñar a otras el mandato de Dios. Para poder enseñar a otras, perdón. El mandato de Dios es no enseñar en la congregación. Sin embargo, tiene la responsabilidad de aprender todos los días. Tito capítulo 2 versos 3 al 5 dice: asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Mujeres, si ustedes no están sirviendo en la iglesia, porque ustedes entendieron cuando les dijeron aquí, les preguntaron: buenas, ¿aquí se puede ser pastora? No, señora. Ok, entonces yo no sirvo para esto. Si ustedes no están sirviendo en la iglesia solo porque aquí no se puede ser pastora, usted está desobedeciendo la palabra del Señor. Usted está desobedeciendo la palabra del Señor. Saben, hay tantas oportunidades para que ustedes como mujeres puedan servir en la obra de Dios. Ahí están las clases de los niños, pero también hay tantas mujeres que necesitan de usted, que tiene el conocimiento, pero también tiene esa espina de que no la dejan hacer lo que usted realmente quiere. Vaya a Dios, pida perdón y póngase a disposición. Lidere un grupo de mujeres, enseñe a otras acerca de esta palabra de Dios. Mujeres casadas, enseñen a otras que hasta ahora están llegando al matrimonio de las cosas que les van a pasar y cómo por la fe y con la palabra pueden enfrentar esas cosas.
Hace 2 días se celebraba el Día Internacional de la Mujer y a propósito de eso, feliz día a todas mis hermanas. Esto no es nada personal, feliz día a todas. Yo espero que el Señor realmente bendiga sus vidas y las use para su gloria conforme a su voluntad, sobre todo conforme a su voluntad. Así que culturalmente este es el peor sermón que uno podría tocar, ¿sí? O sea, yo no sé ni por qué, yo creo que el pastor no está hoy por eso, pues me lo dejo a mí por eso mismo, ¿sí? Porque como yo paso cada 4 meses, pues entonces no pasa nada. Sí, culturalmente es el peor momento para enseñar acerca de este rol, ¿sí? Hoy deberíamos estar hablando acerca de la esposa deberíamos estar hablando acerca de María, cómo María fue usada por el Señor. Deberíamos estar hablando acerca de Esther, cómo Esther fue usada por el Señor. Deberíamos estar hablando acerca de Raquel, de Lea, de Débora. Deberíamos estar hablando acerca de Ruth, de las mujeres del Nuevo Testamento, de las que fueron y anunciaron y predicaron y dijeron: Cristo ha resucitado. El problema es que la iglesia, es que el culto y este momento no se hizo para predicar acerca de ningún hombre, se hizo para predicar acerca de Cristo. ¿Qué hay en esas mujeres que Dios las usó? Nada. Hay lo mismo que hubo en Josué, hay lo mismo que hubo en Jefté, hay lo mismo que hubo en Gedeón, hay lo mismo que hubo en Sansón. Nada. Si el Señor le permite a usted, hombre o mujer, desarrollar algo en la iglesia, no es porque vio en usted potencial, es porque vio en usted pecado, es porque en usted ve a Jesucristo y a través de Jesucristo lo ha perdonado, lo ha limpiado, lo ha lavado y ahora lo usa para su gloria. Eso es lo que pasa. Así que feliz día de la mujer. Permítame recordar y mencionar 2 hitos respecto al feminismo, que es quizás una de las cosas de las que más se habla hoy en día. Primero, Simone de Beauvoir en el año 1949 escribió un libro que se llama Segundo Sexo. Y entre muchos de sus reclamos, porque era un libro de reclamo a la sociedad, entre muchos de sus reclamos a la sociedad del momento, uno de esos principales es que la sociedad del momento era una sociedad androcéntrica, es decir, que giraba en torno del hombre, del varón. Los derechos universales del hombre, el hombre esto, el hombre aquello, el hombre negro, el hombre blanco, todos tienen derechos y demás. Y la mujer relegada. Entonces en ese libro ella dice, bueno, uno de los principales problemas de esta sociedad es que gira en torno al hombre. Ese es uno de los principales problemas de la sociedad. Guarde eso, por favor. Años más adelante, la socióloga Betty Friedan escribe un libro que se llama Mística de la Feminidad y llega a una hermosa conclusión, y en serio digo que es una hermosa conclusión. Ella escribe en un momento en el que la mujer, en el que ha pasado la Segunda Guerra Mundial y la tecnología está llegando a los hogares, y entonces cada vez es más fácil para la mujer desarrollar su rol de ama de casa, porque ya no tiene que estregar los cuellos ahí, ya no tiene que estar licuando con el molinillo el jugo. Se inventaron la licuadora, se inventaron la batidora, se inventaron el horno microondas, una cantidad de cosas que se supone que facilitaban el desarrollo o el estilo de vida de la mujer como ama de casa. Y en medio de todo eso, ella escribe un libro que dice que el principal problema de la mujer, y que la estaba llevando en su momento a la enfermedad, a la depresión, al alcohol, a la ansiedad, ese principal problema era la insatisfacción por tener que asumir el rol de esposa y ama de casa y no poder hacer lo que quería. La primera apunta a que la sociedad era una sociedad androcéntrica. La segunda apunta a que la mujer estaba insatisfecha. Bueno, estas 2 conclusiones son tan ciertas como universales. ¿A qué me refiero? A que el hombre tiene el mismo problema. El ser humano quiere ser el centro de todo y se molesta cuando en algún lugar le toca relegarse o ocupar un papel secundario, aún considerándose el más apto para desarrollar la labor. Nos molesta cuando vemos que en nuestro trabajo ponen a otra persona. Si yo llevaba tanto tiempo allí, si es que yo le he demostrado a mi jefe que puedo hacer esto. Y lo peor de todo no es que nos molestamos allá, lo peor de todo es que queremos llegar a la iglesia con ese tipo de actitudes, como si la iglesia fuera una empresa, cuando debiera funcionar al contrario. Lo que nosotros debemos aprender aquí en la iglesia, debemos llevarlo a nuestro trabajo e impactar nuestra vida social con todo esto. Pero al contrario, estamos trayendo de allá e impactando la iglesia con esto.
Lo segundo también es cierto para hombres y para mujeres. La insatisfacción es el origen de diversas enfermedades, entre esas la depresión. La sensación de querer más ha sido la gran causante de muchos problemas. Preguntémosle a Judas. No le bastaba con ser el tesorero de los 12. No le bastaba con tener al maestro al lado. Él quería más. Él quería más. Él quería más. Amados hermanos, tenemos un gravísimo problema cuando nosotros queremos ser el centro de todo. Los hombres como autoridad quieren ser el centro de todo. Quieren que la gente haga lo que yo quiero que hagan. Si yo soy el líder, si yo soy el llamado a ser la cabeza de la iglesia, entonces yo quiero esto funcionando de esta y de esta forma. Pero no estamos dispuestos, si es la verdad, no estamos dispuestos a remangarnos la camisa, a untarnos de polvo, a untarnos de tierra, a untarnos de fango y hacer la tarea. Queremos cuadrar y organizar, y nos molesta cuando la gente no lo hace, y nos molesta cuando la gente no gira en torno a nuestras órdenes. Mujeres, les pasa igual. Les molesta tener que someterse. ¿A son de qué? ¿Y a este pecador? Peor. Es cierto. Ahora, la solución para estos problemas que mencioné no está en marchas con pancartas en la calle o cuerpos descubiertos. No está en eso. La solución a esto es recordar que todo fue hecho por Él y para Él, y en Él son todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Mira, la iglesia no se trata de nosotros. Tuve un profundo alivio cuando me acordé de esto, porque yo pensé, Señor, la gente se va a incomodar. Qué pena con las mujeres, tan tiernas ellas, tan de su casa, tan lindas la mayoría, sacando el tiempo para venir acá. Y yo tuve un profundo problema y un dolor en mi corazón. Y dije, bueno, algunos hombres de la iglesia son amigos míos y también se van a incomodar si uno dice esto. Cuando me acordé que todas las cosas son por medio de Él y para Él, dije, se me pasó, como el sapo, se me pasó. Este mundo no valora a Dios, este mundo no le teme y quiere ir en contra de lo que Dios ha determinado en la Biblia para hombres y para mujeres. Iglesia, que el deseo de ser líderes no sea mayor que el deseo de ser siervos. Si tu vida ha sido conmovida por la palabra de Dios en esta mañana, si sabes como hombre que debieras estar asumiendo un rol en tu casa y en la iglesia que has estado postergando con 1000 excusas, es tiempo de pedir perdón a Dios, es tiempo de preguntar al Señor y es tiempo de preguntar a los líderes de la iglesia: pastor, hermano, ¿qué necesita? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Mujer, si estás frustrada por lo que querías, porque lo que querías era ser pastora, porque lo que querías era ser líder o mostrar lo buena que eres en determinados campos, y hoy la palabra ha conmovido tu corazón, es momento de pedir perdón a Dios y también de buscar la manera de, con tu ejemplo y en humildad, buscar a mujeres menores que tú en edad y en la fe y compartir con ellas acerca de las verdades de Dios que han transformado tu vida. Miren, nosotros no tenemos nada más que enseñar que no sea la palabra. Pablo dijo: me propuse ir a ustedes y no hablar nada diferente que a Cristo y a este crucificado. Nuestras experiencias de vida son súper bonitas, son súper lindas. Los lugares que conocemos son súper lindos, las personas que conocemos son súper chéveres. Pero la palabra de Dios es la que transforma el alma, es la que transforma el cuerpo, es la que transforma al ser humano. El corazón, la mente de las personas, su manera de pensar, su manera de vivir la fe no va a ser transformada por cómo usted le modele realmente. Usted puede ser un ejemplo, es más, debe ser un ejemplo, pero la gente va a ser conmovida y transformada solamente por la palabra de Dios. Así que, hombres y mujeres, tenemos una sola responsabilidad y un rol. El rol es diferente, pero al fin de cuentas hay una sola responsabilidad para ambos, de la que usted y yo no nos podemos escapar. Debemos conocer al Señor en su palabra. Debemos preguntarle al Señor: ¿qué quieres que haga? La pregunta es, después de eso, listo, entonces ¿qué puedo hacer? No, pues, ¿qué hago? Es una pregunta centrada en usted. Tranquilo, hermano, no se preocupe, quédese ahí sentado y espera a que el sermón, a que esa serie vuelva a pasar y se le enseñe una vez más, porque entonces no entendió de qué se trataba esa enseñanza. La pregunta debe ser: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo quieres que te sirva? ¿Cómo quieres que te sirva? Voy a pedirle por favor que se ponga de pie y me acompañe. Y si podemos buscar en la Biblia, en el videobin, el texto que empezó leyendo John al principio, Filipenses capítulo 2, verso 1.
Filipenses capítulo 2, verso 1. Escuche lo que Pablo le está diciendo a la iglesia en Filipos. Dice, por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu Santo, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, hombres y mujeres, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importantes que a sí mismo. Como más importantes. Es por eso que el feminismo y el machismo no caben en la iglesia. Es por eso que cuando alguien dice, pero es que la Biblia es machista, y se encuentra con este texto tumba todo argumento. Ese texto tumba todo argumento. No buscando cada uno sus discípulos de Cristo en Santa Lucía. Haya pues en vosotros esta actitud que también hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Y usted cree que por lo que usted sabe debería ocupar un cargo mejor? ¿Y usted cree que por lo que usted ha hecho por fuera y se ha capacitado no debería estar limpiando y recogiendo sillas en la iglesia? Jesucristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Jesucristo no estimó, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Su actitud, mi actitud, el desarrollo del rol suyo y mío como hombre, como mujer dentro de la congregación, debe al final debe resultar en que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si lo que usted está haciendo en la iglesia, si lo que usted está haciendo en su trabajo, si lo que usted está haciendo en su casa no lleva a las personas que lo rodean a confesar que Jesucristo es el Señor, usted está fallando en su rol, y yo estoy fallando en mi rol. Y yo estoy fallando en mi rol. Mire, no estamos para que nuestro nombre sea engrandecido. No estamos para que nuestro nombre sea recordado. Él es la piedra angular. Él es el principio. Él es el fin. A Él sea toda la gloria. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra.